de los maestros, una de las preferidas de ustedes aquí en Sin Censura. Saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz y al maestro Jaime Hernández, el querido Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y don Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Antes de saludarlos, vean cómo se burló el presidente de Gustavo de Hoyos Walter. Digo, para empezar, sabroso la mesa en este viernes. Échamelo, mi querido David. Hace unos días se destapó otro de los candidatos del bloque conservador, uno de Coparmex, Gustavo de Hoyos, sí, que tiene esas características. Ese desprecia al pueblo, a los pobres. Nada más, imagínense su pensamiento monárquico, no republicano, que me fue a acusar con el rey de España. Como decía nuestro paisano Chicoche, uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Bueno, pues eso es lo que tanto les duele a los opositores. La risita es la que calienta y esto, pues que dice el presidente sobre ellos. Y está en lo correcto el presidente, el desprecio hacia el pueblo, que esperemos mañana a ver cómo se expresan los Gustavo de Hoyos, las Lili Telles, los Santiago Krill, de las personas que se concentren en el Zócalo a este llamado del presidente para celebrar un aniversario más de la expropiación petrolera y promover, defender la soberanía en estos tiempos. Mi querido Paco, ahora sí, con este contexto, con este preámbulo, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, maestro. Vicente, ¿cómo estás? Jaime, buenas tardes ya, días todavía, mira, estoy despierto, perdón, acabo de despertar. Eso quiere decir que todavía no conecto bien y que hablo mejor todavía. No, mira, es que me da risa, Vicente, ¿sabes por qué, Jaime? Porque este fue el hombre que prometió y se comprometió a elaborar un proyecto político y de desarrollo de gobierno para el PRI y para el PAN cuando empezaron a formar su propia alianza, y hasta hoy descubre que no sirven para nada. Pero nunca presentó el famoso proyecto de político ni programa de gobierno para quien fuera el candidato presidencial del PRI o del PAN. Es un hombre verdaderamente que no sé si sepa lo que está haciendo. Mira, cuando estabas hablando por lo de Cuadri, ya no sé si Vicente Fox sea el único que fuma esas cosas raras. A eso puede sumar a Gustavo de Hoyos Walter. Es que de veras Vicente se comprometió. Por ahí está todo. Él se comprometió a elaborar un proyecto político y un programa de gobierno para el PRI, para el PAN. Y todavía, ya pasaron más de 2 años y todavía no lo presenta. Ahora él se presenta como precandidato, no, pues es un chiste va a ser un chiste el 2024. Pues mejor, no sé, Vicente, verdaderamente ya descubrió que no sirve para nada nadie, así que se eleva como Gustavo I, candidato a la presidencia de la República, pero pues lo mismo, mira, ya no se acuerda, él debe recordar, solo hay que hacer un programa o un ejercicio de memoria, porque él debe conocer bien, a ver, ¿qué hizo Miguel de la Madrid? Que él conoce bien, no hizo nada, y estoy hablando de grandes obras de infraestructura, proyectos de trabajo, programa político, no hizo nada. ¿Qué hizo Carlos Salinas de Gortari? Bueno, perdón, Miguel de la Madrid, sí, él sentó las bases para el neoliberalismo mexicano y sumió a este país en una crisis profunda para servir a los empresarios, y sirvió a los empresarios. ¿Qué hizo Carlos Salinas de Gortari? Adoptar lo que hizo Miguel de la Madrid y vender 250 empresas paraestatales a sus cuates. Nos heredó el IPAB, que después Zedillo transformó en Fobaproa, y Zedillo, ¿qué hizo? Además del Fobaproa, vender los ferrocarriles y trabajar para los ferrocarriles. Y Fox, ¿qué hizo? Abrirle el paso a Genaro García Luna, y
empezar o sentar las bases para entregar la industria eléctrica eléctrica mexicana a los españoles. Claro, también mejoró su rancho y creó la AFI mexicana que iba a ser el FBI. ¿Y qué hizo Calderón? Pues nada más elevó la deuda de 1 billón a 5 billones de pesos, creó el búnker de García Luna, entregó el país al narco y dilapidó 350,000 millones de dólares que entraron por petróleo. Ese es el país que quiere Gustavo de Hoyos Walter, ese es el país que extrañan, el país de los presidentes que perdonaban hasta Peña Nieto 600,000 millones de pesos por año solo en evasión de impuestos, aparte de otros regalos fiscales que eran legales pero inmorales. Entonces, ese es Gustavo de Hoyos Walter, un retrato de esos personajes. Por eso ahorita me vino a la memoria y lo retrato a todos. Él es eso, como Claudio X González. Ellos recuerdan ese régimen, crecieron con ese régimen, se beneficiaron de ese régimen, y ahora que ven que no sirven los partidos para nada, pues tenemos a Gustavo I. Por eso digo, yo no sé si Fox sea el único que fuma de esas cosas, pero ya vi que también Gustavo de Hoyos Walter, con todo el respeto que merece, que está salido de toda realidad y que además va a acusar al presidente de España, pues que al rato va a querer que intervenga Estados Unidos, que intervenga España. Pues hay que regalar el país, Vicente y Jaime. Y bueno, ya que estamos hablando de estos personajes, si el presidente se pitorrea de Gustavo de Hoyos, permítanme también poner sobre la mesa de diálogo, maestros, por ejemplo, los editoriales de una Adela Micha, que se sube a esta nota de El Ejército Espía. Digo, nada más para que quede claro, es que es un todo. No solamente es un personaje que dice que quiere ser presidente de México, cercano a Claudio X González, expresidente de la Coparmex, están también estos periodistas que mueven el golpeteo. A ver si tienes el audio de Adela Micha, David. Un gobierno espía cuando intenta controlarlo todo, porque su mayor temor son los ciudadanos libres. De forma ilegal y burda, el ejército de esta administración, de la llamada Cuarta Transformación, espía a periodistas y a defensores de derechos humanos. Y las respuestas del presidente ante la evidencia contundente solo pueden tener 2 vías. O no tiene control de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, o los mandos de la Sedena le están mintiendo, porque eso de que son labores de inteligencia en realidad se llama espionaje y es ilegal. Bueno, seguramente Adela conoce muy bien al señor que dicen que es defensor de derechos humanos, no me acuerdo cómo se llama, Raimundo Ramos o algo así, ¿no? Ya ven que el gobierno de Tamaulipas le daba buena lana a Micha, a Grosso, para que fueran a hacer programas allá a Tamaulipas. Por cierto, ¿no eran tiempos de Yarrington? ¿Por qué no nos aclara, Adela? Eso sí estaría importante, eso sí son cosas importantes, no chingaderas. Imagínense cómo ha de estar la pobre de Adela, como Patricia Mercado llorando, ya me metieron al bote a Yarrington. Y Broso hasta con el maquillaje corrido, se les acabó la chichi. Pero bueno, no son los únicos, también hay disque del movimiento de la 4T que andan con todo el golpeteo macizo. Ahí está Gibran Ramírez, el vocerito de Ricardo Monreal, el que quería ser presidente de Morena, ahora peor que los panistas, Escuche lo que dijo en una entrevista Gibran Ramírez. Dice que en este sexenio se ha incrementado la desigualdad, hablando del ejército, Hay un sector que está muy contento con el gobierno de López Obrador, que es la parte de la oficialía y de los mandos a quienes les toca estar en los grandes contratos. La cúpula militar, dirías tú. Sí, en los grandes contratos y en los grandes negocios. A los amigos, contratazos. En el Tren Maya, en el corredor interoceánico, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el de Tulum, en el de Palenque, en las direcciones de adquisiciones y particularmente las de adquisiciones de armas, en las aduanas, que son también un gran negocio,
y finalmente quienes están involucrados en el tráfico de combustibles y de otras mercancías ilegales. Debes recordar, Pepe, que el huachicol se ha operado desde el Estado. León Trawitz, que fue encargado de la seguridad de los ductos de Pemex, ha dejado la cárcel en Vancouver, pero sigue acusado por el Estado mexicano de haber colaborado con la extracción ilegal de millones, más de una decena de millones de barriles de petróleo de Pemex. Entonces estos negocios legales e ilegales están en manos de unos cuantos, pero a los otros les dejan la responsabilidad de una política mal planeada, de la política de abrazos y no balazos, pero igual los mandan a Nuevo Laredo, a Matamoros, a Colima, a Zacatecas, a Fresnillo, a Ciudad Obregón. Los que no son privilegiados van para allá, no tienen entrenamiento de policía y les impiden actuar con el entrenamiento que tienen, que es el de militares. No saben o no pueden actuar como policías y no les permiten actuar como su entrenamiento se los dicta. Entonces están en la indefensión y no es culpa de ellos, sino de una estrategia mal planeada. Dice... Bueno, mi querido Jaime, creo que ya he puesto algunas cosas sobre la mesa. Y eso que no he presentado la entrevista exclusiva que le concedió Ricardo Monreal a Joaquín López Dóriga. Ya ven que, hablando de nuevos estudios, todos andan emocionados porque quieren ir a los nuevos estudios de Radio Fórmula. Ya fue Gibran con Pepe Cárdenas, como lo está escuchando, Ricardo Monreal con Joaquín López Dóriga. Mera coincidencia, no vaya a pensar mal usted. En fin, mi querido Jaime, por todos lados el golpeteo y el presidente pues atina a burlarse de estos que por tanto tiempo lo han atacado y diría Damián Alcázar, de forma rijosa, porque se lo merecen. Estos de este sector de la prensa pues les responde ante sus editoriales pedorros. Yo creo que este tipo de, digamos, de planteamientos, tanto de Adela Micha como de Gibran, realmente son como eventos de telenovela, ¿no? Son como, porque yo nada más de ver a los dos pondría así como cabeza, ¿no? Como si se tratara de una telenovela. Tu pasado te condena, ¿no? En el caso de Adela Micha, su pasado la condena. Acuérdense que Adela Micha era de las mujeres que más recibía dinero, tenía incrustado a su hijo en la nómina de la Secretaría de Gobernación, en épocas en las que Secretaría de Gobernación, Osorio Chong espiaba a todo Dios, a todo Dios, espiaba periodistas, por ejemplo, era la época en la que Osorio Chong espiaba, por ejemplo, a Carmen Aristegui. Le espiaban, la filmaban, veían sus encuentros con corresponsales extranjeros. Había un espionaje sistemático de periodistas que se atrevieran a ventilar escándalos, ¿no? Hoy sabemos que Carmen Aristegui, que antes fue espiada, ahora prácticamente se ha pasado a la acera de enfrente, ¿no? Pero su pasado la condena. También, bueno, su presente la condena en el caso de Aristegui. Pero en el caso de Gibran, fíjate, es fascinante cómo Gibran, que era una especie de mascota de Ricardo Monreal, que lo traía para arriba, para abajo, lo llegaban a presentar como un chico muy inteligente, lo defendían a capa y espada ante los intentos. ¿Te acuerdas cuando Denise Dresser se metía con Gibran por ser joven? Bueno, todo el mundo lo defendía. Lo hicieron crecer, ¿no? Lo hicieron crecer y ahora este muchacho que antes defendía la transformación, la 4T, pues al sentir que sus ambiciones no se vieron correspondidas con la realidad, pues ha decidido dar el cambiazo de banda y se ha incorporado en esta ofensiva, ¿no? Los famosos ardidos de la 4T que responden al llamado de Ricardo Monreal. Yo creo que esto, más que deplorable, te demuestra hasta qué punto los seres humanos son capaces de deslizarse por la pendiente de la abyección, todo con tal de satisfacer sus ambiciones personales, que todo el mundo los tome en cuenta. Y en el caso tanto de Adela Micha
como de Gibran, que tal pareciera que los dos no tienen nada que ver, que ambos orbitaban en distintas planetas o eran de distintos planetas. Fíjate lo interesante, cómo los dos terminan unidos precisamente por esta conjunción de intereses, de ambiciones personales. Y siempre se ha dicho, y el presidente lo ha resaltado y destacado una y otra vez, este tema no va de personas. Aquí no es que yo quiera que la gente de la 4T o yo pase a la historia o me haga famoso, no. Esto va de resarcir al pueblo. Esto va de reivindicar, de terminar con las injusticias del pasado. Yo cuando veo este tipo de personajes cobrando protagonismo para denunciar que ya no se hace, que se ha traicionado a la 4T, que ellos son la neta del planeta de la 4T, en el caso de Gibran, y en el caso de Adela Micha, denunciar espionaje, cuando ella misma se cayó mientras espiaba a todo mundo, ¿no? Entonces, ¿qué autoridad tienen estos dos personajes, francamente? Pero claro, son comparsas de este nuevo embate que se está organizando, porque se vienen dos citas importantes, viene lo de Coahuila, viene lo del Estado de México, y el maestro Paco lo sabe, la lucha por las elecciones en el Estado de México para el PRI va a ser una batalla de carácter existencial. Y se están pertrechando, se están reforzando, contratando, fichando gente, creando estudios nuevos con tal de defender el último bastión que les queda, el del Estado de México. Y por supuesto lo hacen desde estas trincheras que aún controlan. Me refiero a los medios de comunicación que se siguen protegiendo las vergüenzas entre ellos, querido Vicente, querido Paco. Déjenme rescatar, si me permiten, maestros, déjenme rescatar dos extractos de dos entrevistas que presenté hace rato, pero que me parecen muy interesante desmenuzarle a la audiencia de Sin Censura con todo lo que hemos dado cobertura en los últimos meses, en los últimos meses, con esta mesa de maestros, mi querido Paco, mi querido Jaime. Primero, cómo se quiere quitar de encima el tema García Luna Santiago Krill en entrevista con Sabina Berman, pero que creo que lo deja más embarrado que nunca. Es como si este señor del CISEN, ahorita me vas a recordar el nombre, Paco, que salió a defender a García Luna con Ciro Gómez Leiva hace poco, dijera que no sabía de García Luna cuando él era el encargado de el órgano de espionaje de nuestro país. Castellanos se apellida, recuérdame, Paco. Valdés Castellanos. Ándale. A ver, vamos a escuchar a Santiago Krill ante las preguntas, creo yo, precisas, correctas, puntuales de Sabina Berman. Cuando tú fuiste secretario de Gobernación, García Luna se estaba haciendo. Fundó la AFI y se volvió el policía estrella de este país. ¿Por qué como secretario de Gobernación tú tenías acceso a toda la información del país? ¿Por qué no lo paraste? Porque no tenía la información que hoy se tiene. Pero si el secretario de Gobernación no tenía esa información, quiere decir que nuestro sistema de inteligencia del país está muy mal o estaba muy mal en ese sistema. ¿Quiere decir que tuvo fallas? Sí. ¿Quiere decir que todo el sistema estaba mal? No. Y quiere decir otra cosa. Hay que ver cuándo empezó esta actividad criminal. Yo no tengo ninguna duda de ejercer la ley donde deba de ejercerse. No tengo la menor duda que quien la hace... Que quien la hace la paga. Eso me imagino que estaba diciendo Santiago Krill. Me refería a Guillermo Valdés, quien fue el director del CISEN en tiempos de Calderón. Básicamente, lo que dice Santiago Krill, pues no me enteré porque falló la inteligencia. ¿Por qué no se enteró Guillermo Valdés en tiempos de Calderón? También falló la inteligencia. Pinches hipócritas, cínicos, sinvergüenzas. Y lo que mencionaba Paco, Jaime, este extracto de la entrevista que le realiza una colega
de la CNN, a César de Castro. En este momento es cuando César de Castro les pone un periodicazo a Felipe Calderón y a los supuestos amigos de García Luna, porque abandonaron a García Luna y abandonaron a la familia. Dice él que le advirtió, como le ha advertido a muchos de los que ha representado en juicios de alto perfil, que es cuando cuando se les abre un caso en Estados Unidos y van contra la justicia estadounidense, cuando se dan cuenta cómo quedan solos. Escuche, por favor. De la prisión en Brooklyn, donde está recluido, ¿está él al tanto de todas las reacciones, las repercusiones que ha tenido este juicio? Por ejemplo, ¿vio él el comunicado de Calderón después del veredicto? El expresidente defendió su gestión en contra de los narcotraficantes del narcotráfico durante su gobierno, pero no salió a defender a Genaro García Luna. I don't think he's aware to the extent that you're talking about of the reaction in Mexico, because in the jail they are somewhat isolated. But of course there is media, and and of course we meet with him, and he's able to communicate with his family. He is aware of the statement. ¿Cuál fue su reacción? We really haven't talked about it very much, I'll tell you. His reaction, to me, I'll tell you what my reaction was, which I think was similar for him. That didn't really surprise me. As I tell most of my clients, you will learn very quickly when you are arrested and charged in the United States, especially in a high-profile matter, who will stay by your side and who will not, and who will sort of be in the middle or can't, necessarily take a position, if you will. And so this has been a pretty lonely process for this family. There has been few to none who have come to their side. Bueno, pues ahí está la queja, la denuncia que hace César de Castro en esta entrevista con la CNN, de que fueron abandonados Genaro García Luna y su familia en este proceso. Y porque tengo un amigo, nada más, también para dejarlo sobre la mesa, maestro Paco Cruz, maestro Jaime Hernández, para escuchar sus opiniones de esto. Tengo un amigo, mi amigo Charlie, me dice, entiende, Vicente, estaba muy ocupado Guillermo Valdés Castellanos haciéndole la competencia al maestro Paco Cruz, escribiendo libros como este, el exdirector del CISEN, Historia del narcotráfico en México. ¡Chingada madre! Se le olvidó incluir ese capítulo de Genaro García Luna. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Paco, escucho tus opiniones de Santiago Krill, de Valdés, de lo que dice el abogado de García Luna. Vámonos, maestro. Fíjate, Vicente, te voy a contar una anécdota primero. Estaba anotando un nombre que me vino a la cabeza para que no se me olvidara, pero te voy a contar dos anécdotas. En 2006, Genaro García Luna descubrió que Vicente Fox tenía un candidato presidencial. Lo hizo en 2005, pero en 2006 fue muy claro. Descubrió que Vicente Fox tenía un candidato presidencial o precandidato del PAN que se llamaba Santiago Krill Miranda. Y entre sus cercanos, y eso lo sé por agentes de inteligencia, llegaron a la conclusión de que Santiago Krill era bien pendejo. Esas son las palabras, ¿sí? Era bien pendejo. Entonces, decidieron armar un proyecto y entregárselo a Felipe Calderón. El expediente de Genaro García Luna en la AFI, el expediente de Genaro García Luna, antes de que llegara a la AFI, su expediente criminal de joven estaba en la Dirección Federal de Seguridad y después en el CISEN desde 1987. Desde 87. Allí lo tenían. Es el que me entregaron a mí de mano los agentes del CISEN. ¿Por qué no se lo entregaron? ¿Por qué no lo pidió Santiago Krill? ¿Por qué no pidió el expediente del hombre que iba a manejar la Agencia Federal de Investigaciones, que estaba supuesta o destinada a ser el Buró Federal de Investigaciones mexicano? ¿Por qué no lo pidió? ¿Por qué no pidió investigar a ese hombre? Pues porque yo supongo o deduzco o concluyo que
Genaro García Luna tenía razón cuando en su equipo descubrieron en 2006 que Santiago Krill Miranda era bien pendejo. Eso es real, tanto que no fue candidato presidencial, y que Genaro García Luna tenía razón cuando fue con Felipe Calderón Hinojosa y con Margarita Zavala. Entonces, ¿en manos de quién estaba la seguridad nuestra? Y Guillermo Valdés Castellanos, pues ya ni digas, porque él era el responsable del CISEN, porque él era el responsable, él debió haberlo pedido, y seguramente lo conoció, y seguramente sabía, y si no, pues también era bien pendejo. La verdad, entonces, ¿en manos de quién estaba la seguridad nacional de este país? Pues de un hombre que estaba escribiendo libros, olvidando lo obvio, dejando de lado la historia del hombre que manejaba el narcotráfico, que manejaba las bandas de secuestradores, porque las empezó a manejar en el gobierno de Zedillo. El hombre que manejaba la extorsión, el hombre que manejaba y que apuntaba ya para ser el gran capo de este país. ¿En manos de quién? Guillermo Castellanos debe una gran explicación a este país. Era el responsable de la seguridad nacional. Pero lo mismo Santiago Krill, que en la entrevista, el pasaje con Sabina Berman, es muy revelador. Yo no lo sabía. Pues, ¿qué sabía? Mira, cuando dicen en estos días que hay que tener cuidado porque puede bajar un objeto volador no identificado en el Pentágono, pues se me hace que bajó aquí mucho antes. Y estos tipos andaban en ese platillo volador. Santiago Krill debió haberlo sabido, debió haber investigado. Castellanos, Alejandro Poiré, que también fue titular del CISEN, a nadie se le ocurrió, o no se les ocurrió, o sí sabían, o son lo que decía Genaro García Luna de ellos, bien pendejos. Porque eso lo decía todo el equipo, y todo el equipo subió hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Fernando Gómez Montt, que también fue titular de Gobernación, pues también, y fue uno de los grandes protectores de Genaro García Luna. Miguel Ángel Osorio Chong, por más que lo proteja la investidura del Senado, él lo sabía. ¿Por qué no lo denunció? Porque es otro mafioso como él. Es otro mafioso. Entonces, todos lo sabían, pero todos callaron, todos guardaron silencio, porque se beneficiaron de eso. Es imposible, de veras, pensar que a un hombre que está escribiendo la historia del narcotráfico en este país, se le olvidara pedir los archivos del CISEN sobre Genaro García Luna, se le olvidara pedir los archivos de un hombre que era criminal desde jovencito. Para mí es inverosímil eso. Pero si ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Krill con Sabina Berman es que fui bien pendejo, la verdad es que no sabía. Si hubiera sabido, cumplo la ley, no sabía. Entonces, este país estaba a la deriva y así quiere ser candidato presidencial. Krill es una vergüenza. Todos ellos, los dos secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Montt, Krill y Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, le deben una gran explicación a este país. Ya no hablamos, te digo, de Calderón y de Fox, que eran cómplices claramente, eran la cabeza del cártel que operaba desde Los Pinos. Estos hombres, Valdés Castellanos, dedicado a escribir la historia del narcotráfico de este país, y deja fuera al capo mayor, a los dos capos mayores. Yo le digo, uno el capo mayor y el otro el capo imperial. Los deja fuera, pues, ¿qué escribió? Y ahora, claro, hace relaciones públicas con sus cuates. Ahí, con ellos va a platicar. Nadie sabía, nadie se enteró, pues en manos de quién estaba este país. Por eso este país está como está. Por eso la violencia subió de tal nivel, porque estaban dedicados a saquear este país. Son parte de los depredadores de México y merecen ser juzgados, no solo por historia. La verdad es que la justicia debía tomar cartas en el asunto. Todos ellos aceptar un cargo cuando no tienes capacidad para ello, debe ser un delito. Pero mira, a nadie le importó porque todo mundo estaba pensando que se iban a apoderar de este país por mucho tiempo, hasta que llegó la mafia de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Entonces, ellos verdaderamente merecen, el pueblo de este país merece una explicación de ellos.
son los grandes tranzas, los grandes impostores, son falsarios, metieron a este país en una ola de violencia porque no conocían al país, porque gobernaban solo para las clases ricas, Vicente. Entonces, ese pedacito de Sabina Berman, de veras que me causa calosfríos, porque digo, qué hombre tan cínico, pero al final digo, Genaro García Luna tenía razón. Santiago Krill Miranda era bien pendejo y ahora quiere ser candidato presidencial del PAN, Vicente. Y está bien pendejo si cree que va a ganar las elecciones. Querido Paco, te saludo con mucho gusto, querido Jaime. Tomo la batuta ahora que perdimos la comunicación con Vicente. Yo honestamente no le veo ningún tipo de futuro a cualquier tipo de aspiración de Santiago Krill. Lo hemos visto pues hacer sus circos, sus tonterías en TikTok, pero definitivamente no podemos pensar, en mi opinión, que podría representar algún tipo de oposición en la grande, en 2024. Estoy convencido de eso, no puede haber de otra. Esa es la realidad de un personaje como Santiago Krill. Y le pido al equipo que nos grabe para también escuchar tu opinión, querido Jaime. Tenemos estas dos vertientes en el caso, ¿no?, de Genaro García Luna. Tenemos a un Santiago Krill diciendo que, así como opinaba el equipo de Genaro García Luna, estaba bien pendejo, y pues él nunca se dio cuenta de nada, que puede ser el señor Constitución y conocer la Constitución de pe a pa, haber ido a las mejores universidades, estar al nivel de José Antonio Meade, también un sujeto que también fue a las universidades de la Ivy League acá en Estados Unidos, pero aún así también navegó con bandera de pendejo, y dice, yo fui un pendejo, soy un pendejo. Y tenemos por otro lado a esos que abandonaron a su amigo, pues sí, ni modo que lo siguieran ahí apoyando de alguna otra forma. Esto podría provocar que se den cuenta de algo. Creo que estas declaraciones que hace el abogado de Genaro García Luna es un precedente para que se sepa que tal vez van a pues buscar alguna sentencia menor, hablando y dando a conocer quiénes eran los colaboradores de Genaro García Luna. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Bueno, en el primer caso, yo diría que las declaraciones de Santiago Krill con Sabina Berman son una confesión de parte de que durante el gobierno de Felipe Calderón y también de Fox, los sistemas de inteligencia se utilizaban para espiar domésticamente. Fue durante la presidencia de Calderón y también durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuando se utilizó el programa espía de Pegasus, ¿no? Y yo creo que el espionaje, el servicio de inteligencia se utilizaba para eso, para espiar a los adversarios políticos, particularmente en la época de Calderón. Y Calderón y Krill no sabía porque efectivamente el gobierno de México estaba supeditado a la inteligencia que le pasaba a Estados Unidos. Estados Unidos compartimentalizaba la inteligencia y compartía con México lo que le convenía, ¿no?, para empujar operaciones de la DEA, para dar cobertura a sus agentes. Y hoy esto ha cambiado por completo. El gobierno de México ya no está supeditado a las labores de inteligencia de Estados Unidos. El gobierno de México genera su propia inteligencia. Y esto es muy importante porque un Estado que no cuente con su propia inteligencia, pues difícilmente va a poder defender su soberanía y su independencia desde distintos frentes, ¿no? Así es que yo creo que es vergonzoso que a estas alturas Santiago Krill reconozca que no estaban enterados de las andanzas de Genaro García Luna, ¿no?, cuando además era un secreto a voces, ¿no?, que se decía que múltiples militares, comisionados de la Policía Federal compartieron con Felipe Calderón, y a pesar de ello, pues nunca se hizo nada, que es una desvergüenza, en pocas palabras, de Santiago Krill. Y yo por eso Santiago Krill queda descalificado, porque, mira, yo creo, Toño, Paco, que la negligencia, la incompetencia a la hora de defender al Estado, y estando en un puesto como el secretario de Gobernación, como fue el caso de Krill, la incompetencia es una forma de corrupción. Quizá es otra forma de corrupción, pero es corrupción,
tú no puedes declarar que no sabías porque estás diciendo, reconociendo que eras un incompetente, que eras un corrupto, porque insisto, la incompetencia es una forma de corrupción. De otro lado, yo creo que las declaraciones de César de Castro sobre el estado de ánimo y la circunstancia que vive hoy Genaro García Luna es muy revelador, pues así caen todos los ángeles caídos, ¿no? De cuando caen en desgracia, caen solos y solamente rodeados de sus familiares, de su esposa, de los hijos, que es la que le toca comerse toda esa amargura, la sensación de haber sido abandonados, de haber sido traicionados. Pero si lo meditas, o sea, si se reflexiona con detenimiento, si se revisa este caso, fue Genaro García Luna quien se fue traicionando a sí mismo. Fue quien se puso, solito se puso, se fue ahorcando en cámara lenta, porque al someterse... ¿Ambicioso? ¿Era ambicioso? ¿Crees que por eso, o sea, que quiso cada vez más? Porque en efecto, ¿no? Se convirtió en millonario de la noche a la mañana, todas estas empresas que tenía, los coches que le han sacado Jaime, Paco, verdaderamente los Lamborghinis, etcétera, no tuvo llenadera y por eso se traicionó a sí mismo. También porque ya saben que la codicia termina rompiendo el saco. Eso es un hecho demostrado. Entonces, ahora, claro, Genaro García Luna está ante la disyuntiva de cantar o tragárselo él solito todo. Pero yo espero que haga lo primero, que cante, ¿no? Pero tengan en cuenta que nos estamos enfrentando a un gobierno de carácter gangsteril como el que encabezó Felipe Calderón. Felipe Calderón era capaz de amenazar al presidente de la Suprema Corte, al señor Arturo Saldívar. Lo mandó a amenazar, ¿te acuerdas? Cuando querían la liberación los franceses de la señora Florence Cassés, mandó a amenazar. Entonces, Felipe Calderón, yo no creo que se quede quieto. Yo creo que, como pasa en todas las mafias, ¿no? Como hacían en las películas del Padrino, le mandan decir al susodicho, al que ya cayó en desgracia, quédate tú, cómete todo, todas las culpas, y a tu familia no le va a pasar nada, la vamos a proteger, vas a poder, tu familia va a poder conservar riqueza, poder, ¿no? Pero si no lo haces, pues cuídate tú y tu familia, ¿no? Entonces, francamente, no lo sé qué es lo que vaya a decidir, pero la definición de César de Castro de la circunstancia de Genaro García Luna que se siente abandonado a su suerte, pues, ¿qué esperaba? Digo, ¿qué esperaba Genaro García Luna? Habiendo él detenido, extorsionado a todos los que hoy han sido sus delatores, los testigos en contra de él, pues ¿qué esperaba él, no? Entonces, en muchos sentidos, yo por eso creo que Genaro García Luna se puso él solito la soga al cuello. Y vamos a ver si, como opina el presidente, Genaro García Luna decide soltar lastre y contarlo todo. Sería fantástico, no, hombre. Pero conociendo a los malandros, el equipo de Felipe Calderón, yo te apuesto que presionarían desde distintos ámbitos. Así es que pronóstico reservado en ese sentido. No, sí, vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a ver en qué concluye. Yo les quiero agradecer, compañeros, que se hayan conectado con nosotros. Antes de pedirles sus redes sociales, les quiero compartir esta imagen, esta dedicatoria de ese libro, Historia del Narcotráfico en México, escrito por Guillermo Valdés Castellanos, porque no me lo van a creer, pero en las dedicatorias, en los agradecimientos, ahí aparece Genaro García Luna. También Marisela Morales, mire lo que son las cosas. Juan Camilo Muriño, obviamente, pero qué interesante, ¿no? Genaro García Luna. Le dedicó el libro, bueno, le hizo un agradecimiento, pero no fue ni para llevarle cigarros a la cárcel. Compártenos, por favor, tus redes sociales, Jaime, para que también nos las comparta el querido Paco. Gracias, Toño. Sí, les recuerdo que dentro de un rato, ya dentro poco más de una hora, en punto de las 14 horas, iniciamos transmisión de No Apto para Cínicos, nuestro canal en YouTube.
Por favor, búsquenos, No Apto para Cínicos, suscríbanse, denle a la campanita para que les notifique. También le pido que nos sigan a través de mis cuentas de Twitter, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada, donde hablamos de la próxima cumbre iberoamericana, le llaman, pero donde los gobiernos de México, sobre todo de América Latina, van a tratar el tema explosivo de la migración, que sigue siendo un dolor de cabeza para todo el hemisferio. Un placer, como siempre, queridos amigos. Les mando un abrazo a los dos. Un abrazo, querido Jaime. Estamos muy, muy felices de que ya estamos empezando este proyecto. Estamos muy cerca. Se va a poner muy interesante. Así que muy, muy pronto. Querido Paco, también, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Mándale una dedicatoria a tu colega escritor, a Guillermo Valdés Castellanos, por favor. Toño, Jaime, un abrazo. Y antes de No Apto para Cínicos, hay que tomarnos un café. Mira, ya se la mandé, creo que el programa lo resume, lo dije varias veces, porque así lo decía García Luna, porque era un hombre que con su equipo cercano, no tenía ningún problema de comunicarse, de decirle lo que sentía. En ese equipo cercano estaba claramente Linda Cristina Pereira Gálvez, Luis Cárdenas Palomino y toda la camarilla que hemos conocido en este proceso desde que inició el juicio, y ya lo dejó y claro, es que eran bien pendejos. Eso es uno. La otra es que también eran cómplices, y la dedicatoria en el libro te muestra con claridad que quienes hayan comprado ese libro están defraudados, ¿sí? Tiene que devolver el dinero. ¿Por qué? Pues al capo mayor y al capo imperial no los incluyó. Entonces es un fraude. Entonces ya le dediqué todo el programa, pero esos son, Toño, cómplices y bien pendejos, porque en manos de quién estaba la seguridad nacional de este país. Pues en manos de criminales, y como dice Jaime bien, en manos de corruptos. La incapacidad es otra forma de corrupción, y eso eran ellos. También en parte, lo otro es que más bien son cómplices, pero Toño, Jaime, ya saben, antes de No Apto para Cínicos, un cafecito, es viernes de chilaquiles en mi pueblo. Yo, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. No hablo de comida a esta hora, es que es la hora del almuerzo, siempre. Aquí en Estados Unidos, porque es día de San Patricio, vamos a comer corned beef, ¿no? Con papas y zanahorias, etcétera. Pero cómo se me antojaron esos chilaquiles de los que hablas, mi querido Paco. Ay, una torta de chilaquiles que mucha gente ya. ¿Cómo se me antoja? ¿No? Hay un restaurante que ya se volvió medio fifí ahí en Coyoacán, que se llama La Coyoacana, donde me encantaba, no por sus bebidas espirituosas iba a ese restaurante, iba porque me gustaban las tortas de chilaquil que hacían ahí. Pero bueno, queridos compañeros, qué gusto saludarles. Estamos muy, muy en contacto. Ahí lo tiene usted, el queridísimo Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, y el queridísimo Paco Cruz, escritor y periodista aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que por favor nos grabe para enlazarnos. Mire, no sé si está